Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con el profesor Alonso Tenorio, egresado de la Universidad de Cayetano Heredia y ahora director del Centro de Tecnología de Información y Comunicación de la UNI, CETIC UNI. Bienvenido al programa, estimado profesor. Muchas gracias, doctor Montoya. Lo hemos invitado porque ya estamos medio mareados, ¿no? Se nos cae del cielo, ahora se llama del cloud, ¿no? De la nube. La nube. Una cantidad de términos que nos deja un poco perdidos. Comenzando justamente por la nube. ¿Qué significa la nube? Teníamos acá en Perú un presidente, el presidente de la UNI, que se decía siempre está en su nube, pero ese término ahora tiene otro significado. Cuéntanos. Sí, doctor Montoya. Lo que sucede es que la tecnología de cloud computing es una tecnología que tiene aproximadamente 7 años. Es una tecnología que se basa en el principio de que los datos y la información tienen que estar en un lugar seguro, en un lugar accesible. Entonces, en las últimas décadas, cuando hablábamos de datos, de información, de servidores, mayormente las empresas administraban su información de manera local. ¿Eso qué significa? Que compraban servidores, almacenaban la información, pero hay muchos principios que hay que tener en cuenta, o sea, sobre todo el tema de la seguridad de la información. Entonces, en la última década hay compañías que se han hecho líderes a nivel mundial y que muchas veces si nosotros analizamos y decimos esos data centers que tienen, yo tengo por ejemplo mi correo en Gmail, en Google, y Google ¿qué capacidad tiene? O Microsoft, ¿qué capacidad oculta tiene? Microsoft, para dar a entender, tiene sus data centers, tiene 18 data centers aproximadamente a nivel mundial. Cada data center es de la capacidad de 4 estadios de fútbol, que están llenos de servidores, de equipos tecnológicos. Están dispersos, además. Están dispersos en diversas ubicaciones a nivel mundial. Entonces, esa capacidad o potencia de cómputo es difícil que una empresa peruana o un usuario convencional lo pueda adquirir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se alquila, o estas grandes empresas te prestan una porción, un pedazo de su servidor que está en un lugar remoto. Entonces, ese es el principio de cloud computing, que la información la tenemos distante, la tenemos, claro, o sea, en la nube. En sí. vez de comprar una computadora de aquí en la UNI que nos va a costar una cierta cantidad de dinero y que mantenerla, etcétera, etcétera, yo me digo, ¿por qué no alquilar una parte de estos servidores gigantescos? Me va a salir más barato y más seguro. ¿Esa es la idea? Sí, totalmente, porque muchas veces que un usuario o una empresa dice, ok, voy a comprar un servidor. Bueno, hacen la inversión, compran el servidor, te puede costar $10,000, $12,000, y no se dan cuenta de que no solamente es comprar el equipo, sino tienes que pensar quién lo va a administrar, la refrigeración que necesita el equipo, la refrigeración, la energía, el ancho de banda, el internet, son un montón que van sumando un montón de características, y todo eso va elevando el precio del equipo. Entonces, ¿qué mejor cuando te dices cloud computing? Uno tiene un proyecto y dice, tengo un congreso, y este congreso me va a durar una semana. Yo no me voy a comprar un servidor por una semana. Ni hablar. ¿Sí? Alquilo un servicio por un tiempo, además. Por esa cantidad de días, y pago por hora o pago por el servicio. Entonces me sale muy a cuenta. Recientemente un amigo me dijo, ¿por qué no te pones todos tus archivos? Porque resulta justamente por no tener este servicio, se me malogró el disco duro y perdí todo. Bueno, menos mal que tenía en otra compu, pero igual se perdió lo que había ahí. Hoy día hay los famosos drivers. El Google Drive. Google Driver tienes allí por una cantidad de dinero que te cuesta un disco duro más o menos. Te guarda todo ahí de forma ilimitada, o sea, puede guardar video. Este asunto, por ejemplo, poca gente lo usa, ¿no? No, y yo quiero contar una anécdota justo a raíz de todo lo que es el almacenamiento.
es que muchos usuarios están acostumbrados a tener sus discos duros, y los discos duros a veces los mides en gigabyte, en terabyte. La gran mayoría de discos que te venden son de 1 terabyte, 4 terabytes. Pero, ¿qué pasa si es que el disco duro de emergencia, por decir así, o de backup se te daña? Puedes eventualmente perder la información. Ahora, si uno, por ejemplo, tiene un correo Google, Gmail, el Google Gmail de la universidad, por ejemplo, el de la uni, tiene capacidad ilimitada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces esos terabytes, yo ya tengo mi correo como 7 terabytes de almacenamiento y tengo información de manera ilimitada, que va a ser imposible que esa información la pueda perder y no me está costando absolutamente nada, porque es parte también del servicio de Google para la educación. Cualquier institución o cualquier colegio que tenga una extensión educativa puede tener acceso a tener una cuenta educativa de Google y que sus usuarios tengan capacidad ilimitada. Ese es el Google de la uni, pero no el que uno tiene privadamente. El privadamente sí tiene una capacidad limitada, la gran mayoría son 20 gigas aproximadamente. 20, 50 gigas lo han actualizado. Entonces, pero después de esos 50 gigas, si bien cierto, no te lo cortan el servicio, pero ya te comienza a salir la notificación, ok, usted tiene que actualizar la cuenta, o tiene que, mejor dicho, pagar. Bien, otro término que también nos cae así, se habla de Big Data. ¿Qué cosa es esto? Uno dice grande, datos grandes, una idea, pero ¿qué diferencia hay en tener datos pequeños o datos grandes? ¿Cambia la naturaleza del tratamiento? ¿Qué es lo que cambia? Hace algunos años, por ejemplo, la primera computadora que tuve tenía de capacidad, tenía unos cuantos megabytes, no recuerdo si era 8 o 16 megabytes, que era la primera computadora que tuve hace más de una década. Esos megabytes fueron creciendo y ahora mayormente cuando uno tiene un CD está, a ver aquí los presentes están, ¿qué capacidad tiene un CD? Aproximadamente 500, 600 megabytes. 600 megabytes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cada día el usuario convencional consume mayor cantidad de datos. Ya los CD prácticamente cada vez se utilizan menos. Hoy en día se utiliza, inclusive los DVD tampoco, porque el DVD tiene una capacidad de ¿cuánto? 4,5. Ok, y después los DVD, como ahora la gran mayoría de los videos, de la información, se quedó corta y ahora estamos hablando de resolución HD, están hablando de Blu-ray. Ahora casi todo lo que uno compra, las películas y todo te los venden en formato Blu-ray. ¿Y Blu-ray qué capacidad tiene? A ver si ustedes hasta 50 gigas. 50 gigas, entonces te permite una resolución totalmente óptima. Pero ¿qué es lo que sucede, doctor Montoya? Es que así como ha ido evolucionando los formatos de videos, hoy en día cada usuario almacena o tiene una mayor cantidad de información a la mano. Y hay técnicas para tratar esos datos. Porque si bien es cierto, yo, como mencioné, en mi correo tengo 107 terabytes de información, entonces el usuario consume mayor cantidad de información. Y Big Data, ¿qué es lo que sucede? Que existen, en Big Data, por ejemplo, hay Hadoop, MapReduce, que son ciertas técnicas para poder administrar y manejar toda esa información. O sea, si uno analiza y ve cuánto de información en registros en base de datos tiene un banco, o tiene una empresa, una industria, que tiene todos sus comercios por internet. Hay técnicas para gestionar y para poder administrar toda esa información que es exponencial, por decirlo Bueno, así. eso será para grandes empresas, pero ¿hay un investigador puede tener necesidad de manejar este sistema? Es que lo que sucede es que Big Data también involucra que uno tiene que tener una correcta gestión de sus backups. ¿Qué es lo que sucede? Que yo puedo tener mis archivos, mis documentos y no necesariamente los tengo que tener en una nube, los puedo tener en un servidor en local por un tema de una seguridad propia y tengo que ver cómo poder gestionar frecuentemente esa información y que no se pierda. Entonces son técnicas también para poder gestionar eficientemente y que no se pierda la información.
Yo le cuento a usted, doctor Montoya, que nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto del tráfico donde se está administrando a través de sensores, recolectando datos de los semáforos. Entonces, con todo ese volumen de información hay que tratar esa información. Y necesitamos servidores, necesitamos un sistema Big Data para poder almacenar los registros de los datos que estamos analizando para mejorar el tráfico urbano. Otro término que ya está difundido, muchos comprenden, pero hay otros todavía. ¿Qué significa esto de Internet de las cosas? A ver, hay dos términos parecidos que se pueden confundir muchas veces. Que en abreviaturas es Internet de las cosas, es IoT, Internet of Things en inglés. Y hay otra tecnología que es Internet del todo. ¿Del todo? Del todo. Hay dos términos que son muy comunes y muy habituales. El Internet de las cosas no es algo nuevo, ya es algo que ya tiene 2 décadas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día un usuario tiene mayor cantidad de dispositivos que se pueden interconectar. Hoy en día se utilizan sensores, hoy en día utilizamos relojes inteligentes, tipo los smartwatch, hay anillos inteligentes que se conectan vía Bluetooth. O sea, hay mayor cantidad de dispositivos que las tablets, el celular, y hay objetos que se pueden interconectar. ¿Qué es lo que sucede? Que con Internet de las cosas uno busca, que dicen que el usuario, habitualmente un usuario, tiene una dependencia de 20.000 objetos. 20.000 objetos que son los que uno se relaciona. Lo que uno quiere, la tecnología ahora, con Internet de las cosas, es conectar todo lo que tienes en tu entorno y poder conocer desde ese anillo inteligente que te puede estar midiendo el pulso cardíaco, que te puede medir, te puede decir la hora. Entonces, tener mayor cantidad de objetos interconectados. Hoy en día están fabricando, Nike ha vuelto a lanzar las famosas zapatillas inteligentes, estas de Volver al Futuro, estas que se autorregulan, pero que también tienen un sensor y se conecta al celular, y que te mide también la cantidad de pasos que has venido realizando diariamente. Están haciendo prendas también inteligentes. Entonces, todos esos objetos ya en un corto plazo cada vez los vamos a conocer el estado de ellas. Bueno, ahora Sí. estoy escuchando que para los seguros de automóvil, pues se le coloca un GPS al automóvil y la aseguradora ve cómo es que tú manejas, va muy rápido, etcétera, y dependiendo de ello te van a dar tu tarifa. O sea, eso también es Internet de las cosas. Bueno, ese es el principio de geolocalización. Mayormente, bueno, sin hacer propaganda a ningún servicio, pero hoy en día que ha entrado Uber y que está en el mercado Uber prácticamente desde la aplicación móvil tú buscas cuál es el taxi que está más cercano. Pero, por ejemplo, ¿cómo la aplicación móvil sabe que tienes 5 o 6 taxis muy cercanos del punto donde estás? Porque hoy en día que tenemos un teléfono, todos estos teléfonos tienen una tecnología que es geolocalización y al mismo tiempo tienen GPS. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras que nosotros nos estamos moviendo o los vehículos se están moviendo, los pone en un plano que es de Google Maps. Entonces, automáticamente vincula y uno sabe la ubicación exacta, dónde está el vehículo, por qué ruta va a seguir y en qué momento va a llegar. O sea que Sí. este celular puede servir para que mi mujer me vigile por dónde ando. Sí, totalmente. Me está asustando este... No, yo le cuento, doctor, aquí un desarrollo que han hecho acá en la universidad muy interesante, es que acá se hizo la feria Catuni en la universidad. Entonces uno podía descargar del Play Store la aplicación móvil y podía conocer exactamente en dónde se encontraba y en qué stand estaba visitando. Imagínese que esto estuviera instalado en Mistura, que usted descargue del internet y que la feria gastronómica, uno diga, ok, yo quiero ir al Chancho del Cilindro, y prácticamente te hace todo el trayecto y te lleva al punto del Chancho del Cilindro, o a este stand que hubo de México este año y que te lleve al punto exacto, o dónde están los platos de ceviche. Entonces te puede hacer un recorrido y eso permite, la geolocalización es importante y sí,
uno puede conocer Muchas cosas mejor no hay que enterarse. Sí. Ahora bien, hace poco vi una película en que el papá y un niño querían vender sándwiches, me parece, en una camioneta, en un ómnibus, y de repente llegan a un sitio y el papá, gran sorpresa, una cola gigantesca. El niño se había dedicado a usar las redes sociales para hacer propaganda y decir que en tal sitio van a estar los mejores sándwiches. Eso significa, ¿qué cosa? ¿Qué está pasando? Ya no necesitamos de los periódicos, de pagar un montón de avisos. Hoy en día todo lo que es el marketing digital es toda una disciplina. Sí, es toda una disciplina. Estudia. Inclusive la gran mayoría o las empresas más grandes, el foco de atención de cómo captar nuevos usuarios es a través de una estrategia de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales conocen cuál es el público objetivo. Okay. Si yo tengo un público objetivo de 15 a 20 años, el género, hombre, mujer, o por ejemplo los gustos también, o en qué distrito uno se encuentra. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer la publicidad de un curso, puedo decir, ok, mi público de interés de 20 a 30 años, que se encuentren en los distritos de Lima Norte, que puede ser Rima, Los Olivos, San Martín, y prácticamente se envía una publicidad dirigida automáticamente a todo ese sector. Entonces Google y Facebook lo manejan perfectamente y es su principal fuente de ingreso. Claro, sí. Porque a veces yo recibo, quiere usted promover su evento y hay que pagarle una cantidad de plata a Facebook y te hace lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, y en realidad nosotros aquí desde la universidad también, desde el CETIC UNI, nosotros tenemos programas, por ejemplo, programas de especialización. Y todo nuestro programa de especialización es con publicidad vía internet. Muy bien, acá tenemos el público, mira, que por la cara que presentan, tienen un montón de dudas, un montón de términos que no dominan. Vamos a ver, preguntarle rápidamente, porque el tiempo es oro en radio, ¿qué término les parece un poco confuso? A ver. Parece que no hay nada confuso. Mientras que piensan, le voy a hacer otra pregunta, profesor. Hoy en día se hace también, usando el e-clouding, trabajo de simulación gigantesco que tienen que ver con mucho tiempo de procesamiento, cosas que tendría que tardar pues varios días, lo hacen en unas cuantas horas. Sobre todo para las cuestiones de meteorología o cosas de ese estilo. Acá ustedes en el CETIC están usando así ¿tienen ese tipo de necesidades? Yo creo que el término exacto que se le podría llamar es computación de alto rendimiento. Computación de alto rendimiento. Hay algunos que quieren ponerle el nombre y le llaman supercomputación, pero yo creo que el término preciso es computación de alto rendimiento. ¿Qué es lo que se hace? Mayormente cuando uno tiene una computadora tiene ciertas limitancias. ¿Por qué limitancias? Porque uno tiene una memoria RAM, un procesador, entonces tiene una capacidad, un límite físico en cuanto al equipo. Por un tema de costos, lo que se hace es, ¿qué pasaría si en vez de tener una computadora tengo 2, tengo 3, tengo 10 trabajando al mismo tiempo? A eso se le llama un clúster de computadoras. Clúster. Las 10 para resolver un problema. Ya. Y lo mismo se hace con la tecnología de clúster. Se hace una computadora de alto rendimiento. Hay fabricantes a nivel mundial, por ejemplo IBM, ya no te vende computadora de escritorio. Antes te vendía computadora de escritorio, te vendía servidores. Hoy en día IBM se dedica solamente a ciertos tipos de servidores, sí, pero sobre todo a todo lo que es computación de alto rendimiento. Tiene, por ejemplo, hay un equipo comercial que se llama Blue Gene de IBM y es una supercomputadora que tiene una cantidad de nodos, una cantidad de procesadores, pero optimiza los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene información, por ejemplo, meteorológica, o la misma información del tráfico que le mencioné,
como dice usted, doctora, en radio, el tiempo es oro. Yo creo que también a nivel de investigación el tiempo es oro también. Porque si un proceso te puede tardar 48 días, si tú tienes una computadora de alto rendimiento lo puedes hacer en un par de horas. Muy bien. Entonces optimiza los tiempos. Hay un término que también se escucha mucho cuando uno compra sobre todo una compu. Tal número de núcleos. ¿Qué cosa es un núcleo? Yo soy físico nuclear, pero no creo que tenga que ver algo con eso, ¿no? Bueno, en realidad los núcleos es lo que se le llama en informática los cores, que son los microprocesadores. Los microprocesadores que lleva cada computadora. O sea, es una pequeña computadora en el fondo. Claro, es el procesador interno de la computadora. Mayormente, ¿en qué términos estamos hablando ahora? Hace algunos tiempos se hablaba mucho de Pentium 2, 3, 4. Después de Pentium 4 saltamos a Dual Core, a los procesadores Dual Core. De 2 núcleos, después siguió Core 2 Duo, después ha seguido que ya son varios procesadores dentro de un solo microprocesador, y 3, y 5, y 7. Entonces cada vez tenemos, en nuestros celulares también tenemos procesadores. Por eso es que nuestros celulares muchas veces inclusive un celular es mucho más rápido que lo que puede ser una computadora, una Pentium, una Dual Core. La gran mayoría de los celulares vienen con procesador octa-core, ahora la gran mayoría vienen con octa-core 8. Muy bien. Sí. El tiempo ya se nos está yendo, ¿no? Pero que no sea la última vez, que nos ilustre con su conocimiento. Hay un término que se escucha en los laboratorios y en varios otros sitios, la computación paralela. ¿Qué cosa es? ¿Qué significa la computación paralela? A ver, en la computación paralela lo que uno hace es, bajo ese principio de los clústeres que mencionaba hace unos momentos, es, ¿qué es lo que voy a hacer? En la computación uno habla de hilos de computadora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es un trabajo, yo lo reparto a varios procesadores, a varias. Mayormente ahora se habla de la computación paralela, la computación secuencial, pero es simplemente comenzar a repartir tareas. ¿Por qué? Porque mayormente en computación se habla de instrucciones. Entonces esto lo pueden trabajar de manera, como dice el nombre, de manera paralela. Pueden al mismo tiempo estar desarrollando una cantidad de instrucciones, al mismo tiempo operando otras instrucciones. Recordamos que la computadora estamos hablando de código binario, de ceros y unos. Y en base a código binario es donde nace toda la información y todos los datos que tenemos. Entonces, la computación paralela es optimizar en realidad cómo se va manejando, administrando esta información. Muy bien, ahora si el público tiene alguna pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre realidad aumentada y realidad virtual? Realidad aumentada y realidad virtual. Claro. A ver, inclusive si uno analiza en principio los nombres de realidad aumentada y realidad virtual, ahí puede notar, por ejemplo, la diferencia. A ver, realidad virtual es que uno tiene una simulación de un determinado objeto en un determinado plano y que prácticamente logras divisar ese ambiente o ese recorrido en 3D de una simulación o de un dibujo, de una animación. Entonces prácticamente las perspectivas de un edificio que recién se ha construido lo puedes simular tranquilamente con un visor. Entonces, pero es animaciones en 3D. Eso es en realidad virtual. En realidad aumentada, ¿qué significa? Como dice el nombre aumentada, es que uno puede recrear, por ejemplo, algo que sí existe. Supongamos, ustedes van al Museo del Louvre en Francia. Entonces, hoy en día te prestan visores y prácticamente ves cómo son tal cual todas las salas en un determinado punto. O sea, tú te pones el visor y dices, bueno, hago un recorrido de 360, que tengo acá el cuadro de la Mona Lisa. Como si estuviera allá. Claro, como que si estuviera en el mismo punto. O sea, no necesariamente es una animación. Uno lo puede captar con una cámara, hace la filmación, hace el recorrido, el barrido de 360, y luego lo proyecta y lo ve tal cual como es real.
aumentado es un ambiente que es real, que no es diseñado. Muy bien, muchas gracias, profesor Alonso Tenorio, director de CETIC. Espero pues que la próxima vez sigamos ilustrándonos con sus enseñanzas de los términos modernos que se nos confunden porque cada vez hay más y más complejos. Muchas gracias, doctor Montoya. Gracias. Un aplauso para nuestro profesor. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.